A partir de 1968, de la mano del director George Romero, fallecido hace pocos años y sin noticias de que se haya levantado de su tumba, el tema de los muertos vivientes se incorporó dentro de la cultura popular. Si bien los mitos sobre personas que regresan al mundo como penitencia o de cadáveres que salen de sus tumbas para atormentar a los vivos, son parte del repertorio cultural de todas las civilizaciones. Desde el temible Draugr de los antiguos escandinavos, que regresaba a la vida para proteger sus tesoros y era capaz, con su sola presencia, de aniquilar las cosechas y los animales por kilómetros alrededor de su túmulo, pasando por el Revenant, regresado, en Francia e Inglaterra, y el Nosferatu, Vracolac o Vampir de Europa Central, los cuentos de espanto están llenos de muertos que vuelven a nuestro mundo en busca de venganza, arrastrando a sus víctimas a un torbellino de terror, locura y muerte. Nuestros territorios y ciudades también han tenido su cuota de leyendas de regresados. Las primeras naciones, en lo que hoy llamamos Canadá, hablaban del Wendigo, el horripilante destino de quien violaba el más sagrado de los tabúes, la antropofagia, y que podía regresar de la muerte con poderes sobrenaturales para aterrorizar y enloquecer primero a su propia familia. Se trata de un fenómeno tan cotidiano en ciertas partes que la policía montada de Canadá tuvo, hasta bien entrado el siglo XX, casos de homicidio que involucraban Wendigos. Aunque la religión católica y sus inquisidores borraron una gran parte de los mitos y la cultura misma de nuestros indígenas, también ayudó a incorporar nuevas leyendas e historias aterradoras. En los pueblos del departamento de Caldas, en Colombia, aún se habla a veces de la procesión de las ánimas, similar a la Santa Compaña española, que pasa a la medianoche del Viernes Santo. Un largo desfile de seres silenciosos que portan velas y que, de encontrar a alguien en la calle, intentarán entregarle a esa persona una de las luces. Si acepta el regalo, verá que el rostro de quien se lo entrega es en realidad una calavera y el obsequio se convertirá en un hueso humano. Al año siguiente será parte de la procesión. En Manizales hemos tenido nuestros propios muertos vivientes. En algunos casos, que la ciencia médica y los protocolos funerarios han erradicado casi por completo, se trataba de diagnósticos erróneos y casos de catalepsia, un estado clínico en el que los signos vitales se hacen imperceptibles. Un reconocido escritor de la ciudad cuenta que en su juventud el cementerio San Esteban, enclavado en medio del casco urbano, era parte de la ruta para quienes transitaban entre el centro de la ciudad y el tradicional barrio Colombia. Una noche, regresando con sus hermanos de ver alguna película en el fallecido y tristemente jamás resucitado Teatro Olimpia, se quedaron paralizados de miedo ante un grito lastimero que surgía de alguna de las tumbas cerca del camino. Cuando se recuperaron, decidieron correr hasta su hogar. Al día siguiente, muy temprano, el párroco de la iglesia de Cristo Rey, alertado del fenómeno, ordenó abrir una tumba que recién se había ocupado el día anterior. Quienes rodeaban el féretro extraído de la tierra jamás olvidarían el horror que los cubrió junto con la sangre que explotó con violencia al abrirse la tapa de madera. Otra leyenda habla de algunos estudiantes de la Universidad de Caldas, hay quienes dicen que eran estudiantes de Derecho, pero hoy no hablamos de vampiros, que años después, en medio de una fiesta, se retaron mutuamente a demostrar su hombría ingresando al mismo cementerio. El reto era simple. El valiente debía entrar saltando la tapia y regresar con una flor de alguna de las tumbas. El valor alcohólico los fue abandonando uno por uno y no podían decidir quién iría primero, así que lo echaron a suertes. El favorecido, con muy poco entusiasmo, trepó sobre el muro y se dejó caer del otro lado. Estaba en la parte más baja del cementerio, muy cerca de donde usualmente se daba sepultura a los muertos sin identificar, así que tuvo que subir algunos metros hasta encontrar una tumba con flores. Con cuidado, tomó una rosa marchita y delicada, la metió en el bolsillo del pecho y al girar para regresar cayó de bruces sobre otra tumba. Aterrorizado, gateó para escapar, pero sentía que alguien le agarraba el tobillo. Cuando al fin lo pudo liberar, sonó un grito espantoso que venía de debajo de la tierra y sintió que no podía avanzar ni incorporarse porque alguien le había agarrado la bufanda. Desde el otro lado de la pared, sus amigos escucharon también el grito sobrenatural y luego, algo más débil, otro grito en el que reconocieron la voz de su amigo. Esperaron y, viendo que no regresaba, saltaron todos la tapia y fueron a buscarlo. Lo encontraron desmayado sobre una tumba.
Había tropezado con un asadón que el sepulturero había dejado mal puesto y la bufanda se había enganchado en la decoración de hierro forjado de una lápida. Pero el grito estentóreo y lastimero que todos habían escuchado no se pudo explicar nunca. Otra historia, ya casi olvidada, nos habla de Karina, una humilde mujer que a mediados del siglo anterior solía tener un puesto de frutas en la plaza de mercado. Pocos sabían de ella los demás vendedores, pero llamaba la atención la manera grosera con que trataba a Misael, el humilde campesino con quien se había casado. Un día, Karina no llegó a abrir su puesto de frutas. Tampoco llegó Misael a reemplazarla, como sucedía en las pocas ocasiones en que la mujer no acudía a su trabajo cotidiano. Eso sí, algunos aseguraban haber visto a Misael en el bar El Pigal. Y algunos de los vendedores o compradores habituales de la plaza afirmaron que algún tiempo después, una mujer caminando con mucha dificultad, desarrapada y cubierta de polvo blanco, empezó a rondar en las noches el sitio donde Karina había tenido su puesto de frutas. Otros afirmaron haberla visto en los alrededores del bar Pigal, justo las noches en que Misael disfrutaba allí de su recién adquirida y misteriosa libertad. Una noche, Misael se despidió, ya pasado de tragos, de sus amigos del bar y se fue a casa. Poco después, quienes estaban cerca de la puerta del establecimiento vieron pasar un fantasma, una mujer esquelética cubierta de un polvo blanco que se fue detrás de Misael. Esa misma noche, un Misael completamente sobrio pero aterrorizado se aparecía en la comisaría de policía confesando a los gritos haber matado a su esposa y suplicando que lo encerraran para protegerlo de su mujer que se había levantado de la tumba para cobrar venganza. Al día siguiente, una visita de las autoridades a la humilde vivienda de Misael y Karina reveló un horrible secreto. Harto de que su mujer lo maltratara y humillara, Misael le había dado muerte a golpes y la había enterrado en el patio, cubriendo el cuerpo de cal viva. Algún transeúnte entrometido juró después que, al ver sacar el cuerpo, reconoció a la mujer desarrapada que a veces visitaba en las noches el puesto de Karina en la plaza de mercado. Y durante muchos años, los manizaleños se negaron a transitar por la carrera 23 entre calles 14 y 15, donde estaba la casa en la que Karina había sido asesinada. Se decía que en las noches uno podría encontrársela deambulando, cubierta de cal viva y riendo a carcajadas.